Vamos a recibir el próximo caso de hoy con la cita de la escritora española Alicia Jiménez Bartlett, que dice: de todas las estupideces que un hombre pueda cometer, engañarse a sí misma es la peor. Que pasen los litigantes. ¿Cuánto duele saber que durante tantos años estuviste durmiendo con el enemigo? Mientras más tú amas, más duele la desconfianza. Buenas tardes, bienvenidos. Ana María, estás demandando, tengo entendido, a tu esposo Rafael, ¿correcto? Correcto. Ok, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a mi esposo Rafael por la cantidad de $50.000, que es una suma que yo pagué para un rescate de un secuestro en Venezuela. Pero tú no estás pidiéndome el divorcio. No, doctora, permítame que le explique. En Venezuela teníamos un negocio de comercialización de comida, elaboración de comida para comedores. ¿Okay? Entonces, yo tengo un sobrino que pertenecía a los colectivos chavistas. Se me acercó un día y me dice: tía, si tú quieres progresar un poco más en el negocio, yo te puedo conseguir contratos con el gobierno para que puedas preparar más platos de comida y así tengas más dinero. Bueno, a lo cual accedimos, pero había que darle a él quincenalmente una suma de dinero, para lo cual mi esposo también estuvo de acuerdo. Ahí estuvimos bastante tiempo dándole dinero, hasta que un día él me dijo: mira, ya está bueno de tantas aquí, esa pedir dinero, ya se nos acabó, ya no vamos a darle más dinero. Y así fue, un día dejamos de darle el dinero. Él se encargaba de hacerle siempre los pagos. A las 2 semanas de dejarle hacer los pagos, yo recibí un video que lo entregué en producción que yo quisiera que usted viera. Señor director. Cuando a mí me llega ese video, yo dije: oye, se llevaron al gordo, se llevaron el gordo. Entonces recibo una llamada telefónica y me dicen: oye, necesitamos la suma de $50.000 para devolverte a tu esposo con vida, porque si no lo vamos a matar. Conseguí el dinero, hoy entregué el dinero y en la madrugada, ya para el día siguiente, el gordo apareció en la casa. Y me dijo: flaca, nos vamos, me dijo, nos vamos del país, porque definitivamente si no eres tú, soy yo. Y aquí nos van a matar, porque ya saben que nos pueden extorsionar de cualquier manera. Y así lo hicimos. En 3 días vendimos todo lo que teníamos: apartamentos, carros, negocios, todo traspasamos y nos vinimos aquí a Miami. Allá yo dejé todo ya en Venezuela. Cuando llegamos aquí, enseguida él contactó con un abogado de inmigración. Y para aplicar para asilo político. Para aplicar asilo político, para lo cual él mostró el video, claro, donde era evidente pues, que éramos perseguidos por los colectivos chavistas allá. Y con parte del dinero que habíamos traído de Venezuela, montamos una compañía de envío de paquetes hacia Venezuela y Latinoamérica. Entonces, bueno, perfecto, aquí todo iba bien, de maravilla, cuando de repente me llega mi sobrino. Otra vez la joyita, el sobrino. Y me dijo que por $2.000 él me tenía una gran noticia de mi esposo. Y yo, de verdad, le di un voto de confianza y puse el dinero sobre la mesa. Le dije: aquí están los $2.000, no los voy a soltar, primero dime. El hombre me dijo: tía, yo te tengo que confesar algo. ¿Tú te acuerdas que yo una vez en Venezuela te pedí $5.000 prestados y tú no me los quisiste prestar? Bueno, tu joyita de esposo escuchó el cuento y por detrás de ti me ofreció $10.000 para que fingiéramos un secuestro y poder sacarte la cantidad de dinero, porque resulta que el dinero que tenía que pagarle a los chavistas, él nunca se lo pagó porque se los estaba rumbeando con una chica. Doctora, y yo aquí le traigo una evidencia. A ver. O sea que el tal secuestro fue todo fingido. Era para sacar dinero porque los $50.000 que él tenía que pagarle a los chavistas, él se los había rumbeado con una chica. Y resulta que los $50.000 del secuestro tampoco los pagó y se vino para acá. Entonces, yo quiero que él me devuelva mis $50.000 porque... Pero no es dinero del matrimonio. Pero, o sea, tú eres la que llevas el control de las finanzas en la relación. Sí, bueno, porque trabajamos juntos. Y entonces él te quería sacar ese dinero para su jevita, para su noviecita. Así mismo, doctora. Y fingió su propio secuestro. Claro, porque durante un tiempo él no pagó el dinero a los chavistas.
sino que se lo rumbeaba con la jevita, ¿verdad? Y entonces tuvo Y que hacer este entonces, secuestro para poder pagar poder lo que pagar. debía. Pero que no pagó, porque Tampoco. resulta que con el dinero que no pagó al principio, le pagó a la niña el viaje de Venezuela porque ella está aquí, doctora. Esas fotos son aquí en Póngala, Miami. señor director. O sea que usted conoce quién es esta persona. En la vida le doctora, cuando yo le saqué la foto en un hotel. Pero tú sabes quién es ella. ¿No conoces a esta muchachita? Nunca la habías visto. Pero tú sabes que está aquí. ¿Tú conoces a esta muchacha? Es obvio. Por supuesto que sí, doctora. ¿Quién es? Ella trabaja para mí. Ella probó que nosotros íbamos a contratar un asistente para las relaciones laborales que necesitamos acá. En Venezuela. No, acá. Pero Pero esta chica no es de Venezuela. Es venezolana, Sí, como pero pudo la- haber sido dominicana o como pudo haber Pero tú la sido- trajiste de Venezuela. Para nada, doctora, para Tú nada. no la trajiste. Para nada, para nada. Ajá. Mi sobrino dice que él la trajo de Venezuela. ¿Cómo responde? Dale. Esto a mí me parece una película de Steven Spielberg. ¿De verdad? Resulta que yo no estoy de acuerdo con todo lo que ella dice haber sucedido, porque ese secuestro sí fue real. Que es caro. Nuestra desgracia en nuestra familia entró el día que le acepté, porque nunca estuve de acuerdo en tener un crecimiento trabajando de la manera que este lindo sobrino nos planteó por varios meses y que yo no estaba de acuerdo en función de pagar vacuna para conseguir más contrataciones, porque en la manera que estábamos, así no ganáramos la cantidad que teníamos, estábamos tranquilos. No estaba de acuerdo, pero él Ese era el que estaba muchacho pagando. se encargó desde que llegó en extorsionarnos, en cansarnos. Ok, no te concentres y- tanto en el chico porque al final tú accediste. Sí, pero, Al final accedí, claro. resulta algo que yo mucho tiempo antes de que dejáramos de pagar, porque no quería seguir pagando, le dije, no vamos a pagar, no vamos a pagar, y ella no aceptaba que dejáramos de pagar. Por temor, por temor. Yo no sé si es por temor, a por lo que colectivo. fuera, pero te lo decía, no dejemos seguir que este bandido de sobrino tuyo siga extorsionándonos. Resulta, pasa y acontece que todos los hechos que están en el secuestro han sido ciertos. Esto que este muchacho está planteando aquí es una fábula. Ese muchacho ahora llega después de ser colectivo en Venezuela y tener muertos encima y haber delinquido, yo no sé cómo está en este país, y ahora viene con un invento de que yo tengo una mujer, de que yo me la traje, de que yo me autosecuestré. Y entonces ella dice que ella ¿Qué acordó con él. hacías aquí con Bueno, la... muy- ¿Qué bueno. hacías con esta muchachita Doctor. en este hotel tomando trago o algo, café? Yo no sé lo que estaban tomando. Tan simpaticones así. ¿Qué hacían ahí? Estábamos conversando porque ahí se celebraba una conferencia internacional de empresas que hacen exportaciones y nosotros en función de captar clientes potenciales estábamos en el evento. O sea, imagínate. Estábamos en el evento, tan sencillo como eso. Y ella lo sabía. Y en vez de ir que la esa muchacha presidenta fue de la contratada. compañía, se lleva a la secretaria. ¿Por qué no la llevé a ella? Porque ella está 100% desvinculada de la empresa porque sigue pensando en Venezuela. ¿Me entiendes? Sí. Ah, ¿Estás entonces, desvinculada tú? Doctora, yo de verdad yo no me quería venir aquí. Yo dejé todas mis cosas porque nuestras cosas allá en Venezuela, porque él dijo que nuestra vida corría peligro. Pero Y allá no lo quedó corría, todo, doctora, no fui- nuestra no fui- vida. discúlpeme, pero no fui después de yo secuestrado, descubrir doctora. todo Sí, esto, pero ahora doctora, o sea, el secuestro para mí está en duda. De acuerdo a ella, ese secuestro está en duda. imagínese, no solamente Mire, el secuestro doctora, está en duda, doctora, sino que yo le digo nuestra algo. estabilidad aquí Yo le digo algo. está en duda. Proveniendo de un delincuente que nos extorsionó desde que entró en nuestra empresa a quererse beneficiar del trabajo de nosotros, y se lo advertí no una Por vez, tu vagabundería. miles de veces. Yo puedo ser miles de reportada veces. por tu ¿Cuántos vagabundería. días estuviste secuestrado tú? Mira, doctor, estuve una semana. Una semana Sí, secuestrado. estuve una semana secuestrado. Que no se lo... No, yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Sí. Ok. ¿Dónde estuviste una semana? Pasemos al testigo del demandado, por favor. Esa mujer está Buenas cambiadísima. tardes. Esa Buenas mujer no tardes, estaba doctora así cuando Polo. llegó. Bueno, doctora Polo. Tú yo- eres la secretaria. Sí. ¿Cómo te llamas? Patricia. Ok, Patricia. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, doctora Polo, yo conozco a Rafael desde hace 3 años en Venezuela. Ajá. Yo me vine para acá, para Miami, en busca de una vida mejor.
ya como se sabe la situación venezolana está invivible. Ah, que tú la ¿Y conocías. cómo tú la Venezuela. conocías a él? ¿Qué relación había entre ustedes allá en Venezuela? Bueno, en Pero nunca Venezuela me él dijo que la también conocía de tenía Venezuela. una empresa. Nunca me dijiste que la conocía de ya Venezuela. tenía los- Silencio. Ya tenían los enlaces de los envíos de Courier, Miami, Venezuela, y así consecutivamente. Cuando yo llego acá, nos contactamos nuevamente a través de las redes. Él tenía mi teléfono y me contactó. La zorra. Y bueno, me ofreció el nuevo proyecto que él estaba implantando aquí en Miami. Ajá. Me pareció excelente porque, para nadie es un secreto que todo el que viene aquí a emigrar tiene que llegar a trabajar. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Quién te ayudó a venir? Bueno, por mis propios medios, doctora. Ok. Yo tenía pues mis fondos, también todo venezolano pues tiene una vida allá. Vendí todo Sí, y vendiste bueno, hasta yo tu cuerpo. ¿Y aquí conseguí, dónde estás viviendo? estoy viviendo en un apartamento. Un apartamento. Sí. Sí, ¿Y un quién lo apartamento. paga? ¿Quién paga el Lo pago departamento? yo, doctora. Yo estoy contratada aquí por el caballero presente. Trabajo como su secretaria. Tenemos una relación netamente profesional. Sí, se nota. Para nadie es un Doctora, esa secreto que muchacha cuando puede ser se... mi hija. Sí. Exacto. Y muchacha aparte, puede ser Porque mi ella hija. ejerce la prostitución doctora, como profesión. por favor, no puede ¿Y difamar. cuándo eso ha parado a nadie de tener una relación? Total, no hay una prueba que lo ¿Usted me diga, permite señora. que me acerque un momento hasta donde usted está? ¿Me permite un segundo ¿Para qué? para decirle algo en privado? ¿Puede No, acercarme? pero es que no se lo tienes que decir privado. Aquí Yo no hay lo voy a nada- decir. aquí no hay nada privado. No. Mira, Doctora, es que yo Bueno, no sé mire, ni cómo me monta los deme- cachos mira, esta mira, mujer, porque deme- es de deme- hombre. si usted- silencio, todo el mundo silencio. Si usted nos da un segundito y nos acercamos los dos, yo Tiene le un permito problema que vaya mental. ella conmigo a que escuche lo que yo le voy a decir. Vamos a pasar a los testigos de la demandante, por favor. Y no se me va a acercar usted. Si usted tiene algo que decirme, usted me lo dice desde ahí. Bueno, doctora, se lo voy a decir claramente y que, mire, ella sabe que médicamente yo soy diabético, hipertenso y que tengo problemas de erección. Es que eso es lo peor del cuento. ¿Me entiende? Que esta mujer Entonces- lo que le está sacando el dinero, porque él como hombre no funciona. Señora, no Hace puede rato que difamar no de esa funciona. manera si no Ni tiene el pruebas. sobrepeso, Mira, yo ni estoy la bien. diabetes, ni el colesterol le permiten a este favor. hombre funcionar. ¿Quién? Ok, ¿quién es el sobrino? Tú eres el sobrino. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Víctor y ¿Tú estuviste involucrado en el secuestro? sí. ¿Tú eras uno de los secuestradores? Sí. ¿Uno de los Pero encapuchados? ya cambié, doctora, ya cambié. No importa, Ya yo, cambié. yo no tengo problema, yo lo que quiero es identificar. Sí. O sea, tú estabas involucrado, tú eras uno de los Sí. secuestradores. Eso. Todo Fue causado por planeado perro con sucio. él. Sí, todo fue planeado por él, Ok, llego acá a Miami por mi propia cuenta porque estaba aquí, deuda, amenaza, metíme en los peligros porque estaba perseguido por toda esa gente. Resulta que me lo encuentro aquí y no me quiere pagar. Hablo con mi tía, ok. Pido los $2,000 porque usted sabe cómo aquí uno va a Walmart y no le regalan las cosas. Increíble esto. Soy techero, me estoy trabajando duro, pero igual no te regalan las cosas. El descaro aquí es tremendo. Y pidiendo dinero de cosas ilegales, trampas, extorsiones, chantaje. O sea, esto es el desparpajo. Esto lo producen, señores, parte lo producen estos sistemas políticos que causan este desbarajuste en sus pueblos, ¿eh? No vaya a creer, eso es falta de moral, falta de valores, de fundamento. Esto es lo que causan estos sistemas. Tristemente es así. ¿Cómo te llamas tú, mijo? Luis Enrique. ¿Y tú quién eres? Yo soy empleado de este señor que me contrató para vestirla a esta dama que tú ves aquí. Él me paga, Él te contrató a ti para que tú la vistieras a ella. la vistiera, la llevaba al gimnasio, de compra, le pagara el hotel, una barbaridad de cosas. ¿Y cuánto te paga? Él a mí me paga $1,000 por mes Ah, qué bien, para que tú la ayudes a ella y la asistas. a vestirla. Sí, Ah, claro. Sí. Bien. Qué bonita. ¿Le pusiste esta ropita hoy? Sí. Doctora, es que yo no la conocía. Yo no la conocía. Ah. ¿Tú tienes alguna evidencia para lo que me estás diciendo? Yo le entregué un video se él lo me enseñé a entregó un ella. video a mí y yo lo entregué a producción. Qué traidor eres, por Dios. ¿Qué más da? A mí qué me importa, doctora. Doctora, permítame. Yo pago por lo mío, Pero porque si doctora, viene el lobby del hotel. Permítame Déjeme ver la evidencia. Permítame decirle Ay, que ahí por no hay favor. ningún Sígueme delito. Déjeme ver la diciendo que yo evidencia, estoy loca. señor director. Defiéndete, Estás defiéndete. estás Sigue diciendo que yo estoy loca. Estás desquiciada. Yo nací de noche, El pero no de video. noche, mijo. Desquiciada, estás Veamos. Estás desquiciada. Sí, Desquiciada. se ve. Mira qué desquicie. Oh, una reunión de trabajo.
perro, doctora, un perro. Ahí también estabas trabajando, ¿no? Oh, sí. Viste cortito tomando agua. Así es lindo trabajar en la piscina. Doctora, Síntoma de mentiroso. Doctora, ¿qué y me evidencia? agarraron en la mentira. Sí, llegó el verano a Miami. Pero qué evidencia hay ahí que me Doctora, yo le entregué ese video a Qué producción. inapropiado, totalmente inapropiado que estés con tu secretaria, que hay un testigo que dice que le pagas para que la vista. Ningún hombre le paga a nadie para que le vista la secretaria. ¿Ok? Eso no pasa. Ni la lleve al supermercado, a esto, Doctora, al este es un beauty. fashionista. Doctora, No pero es que ni existe. siquiera ¿Y yo- qué tú? yo ¿Y me- qué? ¿Y doctora, esta boba no sabe yo me he visto vestirse? aquí con Siendo ropa venezolana. usada. Que son las mujeres que más se vistan en la mi universo. Ya, un momentito. Pásame a los expertos, por favor, al Doctora, señor no hay Yo me José respeto. Venegas Doctora. y al abogado leal. Yo me he visto con ropa usada. Por Sí, favor. yo me he visto Doctora, con y no ropa hay usada. El ningún gordo doctora. está un descarado, Aquí no hay por en Dios. Venezuela Pues ningún venime tipo, Todo aquí. es doctora. tremendo Ni descarado temor, que es esto, por Yo Dios. vendí todo, Ya, mis cosas. silencio. No hay ningún tipo. Silencio. Ok. ¿Cómo está, señor Venegas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gusto verle de nuevo. Vamos a hablar sobre estos chantajes que ocurren en Venezuela. ¿Cómo ocurren? ¿Por qué ocurren? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que en Venezuela la criminalidad es parte del sistema político. Sí. Por dos razones. Primero, porque la población no se siente segura, por lo tanto requiere, digamos, tener algún tipo de acercamiento al poder. Y por el otro lado, porque los mismos criminales comunes son utilizados como una forma de represión paralela respecto de la población. Es un Estado sin ley, donde el gobierno, digamos, se conduce de acuerdo a sus propios intereses y no una norma general, y por lo tanto esto termina contaminando a toda la sociedad. Y regido por lo más estúpido que ha nacido en esta tierra, porque mire que ese Maduro es estúpido. Claro, porque No podemos decirle ignorante, porque ahí no hay educación que le cure la estupidez que tiene. es que para ser dictador no se necesita inteligencia, sino tener el manejo de la fuerza, ¿no? Y es lo mismo para ser criminal. Claro. La inteligencia consiste en poder producir, intercambiar de acuerdo a valores, pero para ser criminal no se necesita eso. Totalmente. Tienes toda la razón. Ahora hablemos de este asilo político, doctor. La criminalidad no es una base para pedir asilo, es lo que dice el señor Vanegas. Entonces hay que hacer la conexión entre la criminalidad y de alguna forma involucrar eso con el gobierno, porque la persecución por motivos de refugio tiene que ser por parte del gobierno o grupos que el gobierno no puede o quiere controlar. Bueno, pero él la estaba, simple él criminalidad estaba no. alegando que el secuestro era por estos chavistas Correcto. que le estaban exigiendo la vacuna, que él se negó a pagar y por eso lo secuestran. Él tendría que demostrar que fue objeto del gobierno de Venezuela por motivos de opinión política o alguna característica innata que no debe o puede cambiar, como por ejemplo haber sido comerciante. Otro detalle importante, la ley de asilo exige que se presente el asilo al año de haber llegado. Pero si hay un cambio en el estado civil, ella conserva el derecho por ese cambio de circunstancia de pedir el asilo por su propia cuenta. Ok. Decisión del caso. Viste que te pudiste haber divorciado, que al final yo creo que era lo mejor que podías hacer. Porque estás aquí con una persona que pero es pillo. Pillo. Esto es un bandido envuelto en masitas. En grasita. En grasita. No en masita, en bueno, grasita. en grasita, ¿ok? Eso es lo que es. Así que yo creo que el divorcio te hubiera venido genial. Y involucrarte en tu vida y olvidarte de Venezuela. Porque si estás aquí y de verdad estabas viviendo allá con extorsión, con chantaje, con miedo, eso es vida. No, no es vida. Por doctor. más que tú ames Claro, a tu pero mi país, tú temor me era- perdonas a mi mí. temor del Yo divorcio. amo al mío también, pero Claro. vivir en esas condiciones, eso no es vida. Claro, Entonces, pero- cuando uno da el paso, uno suelta la cabeza y se dedica a donde está parado. Claro. Y quizás eso es lo que tienes que hacer tú. Así es. doctor. Conclusión. Mira, te concedo la demanda de los $50,000 que usaste para traer a tu noviecita y ponerle un fashionista. Devuélveselos a tu mujer. Son de ella. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Me da exactamente igual que se divorcie, pero el mi hijo niño igual. es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, pero yo un soy una